Chinita y Abejín te invitan a aprender de Jesús. Hoy Chinita y Abejín te invitan a aprender de Jesús. Chinita y Abejín te invitan a aprender de Jesús. Hoy Chinita y Abejín te invitan a aprender de Jesús. Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, Él siempre está ahí. Pero qué interesante. Uy, a ver, ¿y qué pasó aquí? ¡Oh, wow! ¡Ay, qué genial! ¡Ay! Me quedan algunas páginas por leer para terminar esta historia. Pero veamos cómo vamos. ¡Hola, amiguitos y amiguitas! ¿Cómo están? Que Dios los bendiga mucho en este día. ¡Ay, se me pasó la hora leyendo un libro muy importante! ¿A que no saben qué libro es? Bueno, estaba tan entretenida porque estaba leyendo una historia interesante. Y bueno, ¿quieren saber de qué libro les hablo? Bueno, algunos quizás pueden saber de qué les estoy diciendo. Y se trata, sí, de la Biblia. Uy, ¿saben que este mes vamos a aprender de la Biblia? Todos juntos. Sí, así que pongamos mucha atención al programa del día de hoy. Y ahora vamos con unos amiguitos que van a cantar una alabanza. Que Dios los bendiga. ¡Vamos con ellos!
Muchas gracias, amiguitos, por esa hermosa alabanza. ¡Que Dios los bendiga mucho! Ahora que estamos viendo nuestra Biblia, ¿se han fijado toda la cantidad de páginas que tiene? Con una letra un poquitito chica. Mi tatín usa lentes para leerla. Yo tengo una super vista y la leo muy bien. ¿Ustedes han leído la Biblia? Es muy bueno leerla y saber de ella. ¿Saben por qué? Mejor los invito a que pongamos mucha atención a la palabra, porque nuestra hermana nos dirá la respuesta. Así que ¡vamos con ella! Hola niños y niñas, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Con la ayuda del Señor vamos a estar hoy día aprendiendo algo muy distinto a lo que hemos estudiado anteriormente. Es cómo debemos estudiar, cómo debemos leer la palabra del Señor. La palabra del Señor es lo más maravilloso que nosotros podemos encontrar en la casa. Podemos encontrar muchos libros en nuestras casas. Hay algunos que tienen unas bibliotecas gigantes, ¿cierto? Pero entre todos esos libros, el más importante y el que tiene mayor tesoro es la palabra del Señor. Entonces queremos que aprender cómo debemos leer la palabra del Señor para entender realmente lo que el Señor quiere hablarnos a nuestro corazón. ¿Vamos a estudiar esto? Vamos. Partamos por qué es la palabra del Señor. La palabra del Señor está compuesto de 66 libros muy chiquititos. Estos libros más chiquititos fueron escritos por 44 personas distintas. Y lo más maravilloso de todos es que estas 44 personas distintas estaban en distintos lugares del mundo, escribiendo en distintas épocas, en más de 18 generaciones, y de pronto todos escribieron sobre un solo mensaje. ¿Y por qué? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Ustedes han jugado alguna vez al teléfono? El teléfono es cuando yo le digo algo a una persona, esa persona le dice lo mismo a otra persona y así va pasando por muchos oídos. De pronto el último de la cadena dice lo que escuchó y es completamente distinto a lo que dijo la primera persona. ¿Por qué? Porque no se pusieron de acuerdo y van cambiando las palabras. Pero en este caso, los 44 autores de estos libritos más pequeños dijeron un mismo mensaje. Y eso se transformó en lo que nosotros actualmente conocemos como la Biblia, como la palabra del Señor. Y tiene un solo autor en realidad, que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo a través de las personas escribiendo. Ahora, este libro tiene dos partes. El Antiguo Testamento, que es muy antiguo, tan antiguo más que nuestros tatarabuelos, y tiene 39 libros que van desde el Génesis hasta Malaquías. Cuentan historias maravillosas acerca del pueblo del Señor y otras historias más que luego vamos a ver. Y por otro lado tenemos el Nuevo Testamento, que son 27 libros que parten con Jesús y terminan en el Apocalipsis y que es el Nuevo Testamento. Entonces estas son las dos partes que tiene la palabra del Señor. Pero ¿cuál tiene que ser nuestra actitud o cómo tenemos que nosotros portarnos ante la palabra del Señor? Partamos con la primera. Siempre nosotros debemos orar antes de leer la palabra. Aquí vemos que la Biblia es como un libro, como un tesoro, está lleno de aventuras. Como está lleno de aventuras, es difícil a veces entenderlo todo. Y es por eso que es necesario ir y orar al Señor antes de leer la palabra para que Él nos ilumine. Ahora, ¿por qué debemos orar? ¿Por qué Él nos tiene que iluminar? Imaginemos que recibimos en Navidad un regalo.
Y este regalo es un libro, y en el libro que nosotros partimos leyendo es muy difícil de entender. No entiendo nada cuando leo este libro, pero de pronto se me ocurre ir y preguntarle al autor del libro. El autor del libro, el que lo escribió, seguro va a entender lo que escribió, ¿cierto? Pero es distinto si es que yo voy y le pregunto a mi compañero de curso o a mi compañero de colegio, a mi amigo de casa o de vida. A lo mejor él, si yo le voy y le pregunto, no va a entender tampoco el libro porque él no lo escribió. En cambio, Dios sí lo escribió, la palabra del Señor, y por esa razón Él nos puede mostrar qué es lo que Él quería decir cuando estaba escribiéndolo. Por eso es tan importante orar primero. Ahora lo segundo es saber que Dios está hablándonos a nosotros. Y aquí yo les traigo una pequeña historia. Vicente era un niño que va a la iglesia y fue a la iglesia junto con todos sus amigos, y el Señor les habló acerca de que deben obedecer a los padres. Pero Vicente tenía a sus amigos ahí en la iglesia y pensó, sí, la María siempre desobedece a los padres, seguro Dios está hablándole a ella, no me está hablando a mí porque yo soy obediente. Y Vicente se fue a la casa pensando de que Dios estaba hablando a María, pero a él no. De pronto pasa que su mamá tenía que irse al trabajo. Entonces Vicente fue y se despidió de su mamá, y su mamá le dijo, por favor hijo, pórtate bien, no hagas maldades, recuerda de que no tienes que jugar con barro, no tienes que saltar en la cama, no tienes que romper los platos, ten cuidado con la loza. Y así le fue diciendo todas las cosas que no debía hacer Vicente. Pero Vicente de pronto se fue la mamá y dijo, si salgo a jugar con mis amigos. Y salió a jugar con los amigos, llegó lleno de barro, y por si fuera poco se encontró ahí con la cama que estaba tan ordenada y tan deliciosa para saltar, es tan blandita y rebota tanto. Entonces Vicente fue y comenzó a jugar en la cama, saltaba y se reía y estaba tan feliz, y pensó, de verdad esto debe estar permitido porque es demasiado entretenido, yo no puedo dejar de saltar en la cama. Y de pronto, ¡pam!, se cae al suelo y el pobre Vicente le sale un chichón y queda muy mal después de esa caída. Qué pena por Vicente, ¿cierto? Pero por si fuera poco, a pesar de que le dolió la caída, llegó la madre y su madre estaba muy desilusionada de Vicente. Pobre Vicente, ¿verdad? Si hubiese hecho caso, no hubiese tenido que recibir el reto de su madre y tampoco la golpiza que se dio en el suelo cuando se cayó en la cama. Esto me recuerda mucho a Samuel, porque era todo lo contrario. ¿Recuerdan cuando Samuel fue llamado por Dios? Samuel, Samuel. Samuel despertó y no entendía qué había pasado, así que se apresuró y fue a donde Elí. Y Elí, al despertarse, le dijo, no Samuel, yo no te he llamado, vuelve a tu cuarto y duerme tranquilo. Entonces se fue Samuel nuevamente a su cuarto, y cuando llegó estaba confundido porque Samuel pensaba, pero estoy seguro que Elí me llamó. Siguió durmiendo y nuevamente escuchó la voz, Samuel, Samuel. Esta vez Samuel nuevamente se levantó y fue a donde Elí, y al llegar donde Elí y despertarlo, Elí dijo, no Samuel, yo no te he estado llamando, ve a acostarte. Nuevamente Samuel partió a su dormitorio, y cuando estaba durmiendo, nuevamente y por tercera vez lo llama la voz, diciéndole, Samuel, Samuel. Entonces Samuel partió nuevamente donde Elí con mucha paciencia y le comentó que nuevamente lo había escuchado. ¿Por qué me llamas?
Elí le dijo: Samuel, al comprender de que Dios lo estaba llamando, ve a tu cuarto y cuando llame nuevamente la voz, dile: habla, Señor, que tu siervo oye. Entonces se fue Samuel una vez más a dormir, y cuando lo llamó la voz, él dijo: habla, Señor, que tu siervo oye. Así como Samuel, nosotros también tenemos que ser dispuestos a escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios nos va a enseñar siempre cosas positivas para nuestra vida y nos va a corregir, nos va a enseñar y nos va a guiar por buen camino. Ahora, para que tú comprendas un poco mejor cuando vayas a leer las escrituras, qué parte de las escrituras estás leyendo, entonces vamos a hacer un recorrido rapidito sobre cada uno de los libros, o más que de los libros, de las partes de la palabra. Los primeros 5 libros de la Biblia están relacionados y se les denomina el Pentateuco, y ellos narran los primeros años de la historia judía y de su cultura. Están compuestos por Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, 5 libros que también les denominan la Torá o la Ley. El autor o compilador de estos libros es Moisés y se cree que fue escrito entre el año 1400 y 1440 a.C. La segunda parte de las escrituras se le denomina los libros históricos y se habla sobre 12 libros que siguen la historia de los judíos y de los israelitas, cuando entraron a la tierra de Canaán y se establecieron como reino que casi duró 500 años. Estos 12 libros están compuestos por Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego vienen los libros poéticos. 1/3 del Antiguo Testamento fue escrito originalmente en poesía. Qué hermoso, ¿verdad? Y estos libros están considerando el sufrimiento de Dios, la vida y el amor. En ellos está Job, está Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. El siguiente parte de la escritura, y es del Antiguo Testamento, está en los libros proféticos. Y estos son cuando los reyes estaban gobernando Israel y Judá, pero Dios empezó a hablar a través de los profetas. Utilizó algunos de ellos para predecir eventos futuros, pero la función principal de los profetas era la de llamar al pueblo a regresar al Señor, porque se habían apartado de Dios. Y ellos tenían que recordarle al pueblo que debían volver a Dios. Está compuesto por los profetas menores y por los profetas mayores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías y Ezequiel, y todo el resto de estos libritos más pequeños son los profetas menores. Ahora vamos con una parte muy emocionante que es el Nuevo Testamento. Está dividido primero por los evangelios y los libros históricos, que está compuesto por 4 libros: Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y todos cuentan una buena nueva. Jesús viene al mundo a salvarnos. Esa es la buena noticia que tenemos. Ellos muestran históricamente cómo vivió Jesús entre nosotros. Es maravilloso. Luego están los Hechos de los Apóstoles, que muestran una iglesia muy joven, la primera iglesia, en donde comienza a expandirse el evangelio y donde ocurren muchos milagros. Es muy genial leer los Hechos. Luego vienen las cartas paulinas, donde Pablo empezó a escribir cada una de las cartas a distintas iglesias. Son 13 de Pablo. Y después vienen otras cartas que también fueron escritas para otras iglesias o para otras congregaciones, que es los Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan y Judas. Y finalmente viene una parte profética que es el Apocalipsis, y que nos muestra cómo será el fin de los tiempos.
Así está dividida nuestra hermosa y llena de aventuras palabra del Señor. La Biblia es asombrosa y cada día podemos aprender de ella. Ahora vamos con la promesa del día de hoy. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Y para el Señor que vive sea la honra y la gloria. Muchas gracias por la palabra. ¿Se dieron cuenta lo importante que es saber de nuestra Biblia? Existen millones y millones de libros escritos por chilenos, peruanos, colombianos, estadounidenses, chinos y muchos otros. Y en la Biblia Dios nos dejó que unas personas la escribieran para que nosotros pudiéramos conocerlo. A través de nuestra Biblia podemos conocer más y más a Dios. Así que es súper importante saber de ella. Y encuentro que es muy genial que tú y yo podamos leer el mismo libro. Y ahora pasaremos a ver la curiosidad de la Biblia y así seguir conociendo de la Biblia. Así que ¡vamos a verla! Hoy, en Curiosidad de la Biblia, vamos a hablar de la Biblia. Pero primero, ¿qué es la Biblia? La Biblia es una colección de varios libros y, como bien tú sabes, se divide en dos grandes partes. La primera, el Antiguo Testamento, donde tenemos historias de grandes héroes de la fe, como el rey David, Moisés, Salomón, y luego tenemos el Nuevo Testamento, que se inicia desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y cuenta todas sus vivencias mientras estuvo en esta tierra. La palabra Biblia viene del griego y significa libros. La Biblia se escribió durante muchos años y contiene distintas historias, leyes, incluso poesía y canciones. Nosotros sabemos que Dios es autor y puso en los pensamientos de algunos hombres como Moisés, Salomón, sus pensamientos para poder escribirla. Actualmente tenemos muchas versiones de la Biblia, pero nosotros usamos la versión de la Reina Valera de 1960, pero hay muchas versiones. Recuerda que la Biblia nos ayuda a conocer de Dios y a poder aprender acerca de Él. Y es muy importante que tú leas la Biblia todos los días, al menos unos 20 o unos 30 minutos. Antes de comenzar a leer tu Biblia, pídele al Señor, ponte en comunión con Él a través de una oración y pídele que Él te guíe a dónde poder leerla. Y de a poquito, en la medida que tú vayas leyendo, le vas a ir pidiendo al Señor que te dé conocimiento para poder entender su palabra. Estas fueron las curiosidades de hoy. Espero que te hayan gustado. Que el Señor te guarde y te bendiga. Gracias por esa genial curiosidad. Me gusta seguir aprendiendo. Así como aprendo del cuerpo, de la naturaleza, de la historia del mundo. En el colegio también me gusta ser un sabiando y aprender de la Biblia. Así que los invito a que todos podamos ir a buscar nuestra Biblia y leerla. Todas sus historias, sus enseñanzas, para que nos vaya muy bien. Encontrar palabras lindas para mi vida. ¡Ay! Sí, la Biblia es muy importante para mí. Y bueno, ahora nos tenemos que despedir y nos vamos a encontrar otro día, si Dios quiere. ¡Chao, amiguitos y amiguitas! ¡Y que Dios les bendiga!